Los grandes próceres en el Parque del Oeste en Madrid de América Latina, pues son todos militares, ¿no? En Venezuela hay un militar que había dado un golpe de Estado, parecía un cara pintada, no nos podía gustar. Hasta que un día me di cuenta de que algo había raro en Chávez porque lo odiaban los americanos, lo odiaba la oligarquía venezolana y latinoamericana y lo odiaba el Vaticano. Y yo me pregunté, ¿algo bueno tiene que tener este señor cuando tiene estos enemigos y los tres están de acuerdo, ¿no? Y empecé a acercarme y me encontré con que Chávez no era el Chávez que nos estaban contando, que ahí había muchas más cosas, ¿no? Y que era un tipo que se había presentado a las elecciones con un proyecto de regeneración, que había planteado a su pueblo la necesidad de un proceso constituyente para salir de los cuellos de botella de la Constitución anterior que anclaba el modelo neoliberal, que había hecho un esfuerzo brutal por recuperar las riquezas de su país y que precisamente por querer recuperar las costas, por recuperar el petróleo y por recuperar los latifundios que estaban abandonados, le dieron un golpe de Estado, ¿no? Entonces ese señor de repente aparece como alguien que hay que cuidar y al mismo tiempo me empecé a dar cuenta de que el conjunto de las fuerzas de emancipación en América Latina se estaban fijando en Chávez. No era Chávez, sino que era Evo Morales, era Lula, era en ese momento todavía Correa no, pero sí lo que representaba el entorno de Correa, que se estaban fijando en ese señor porque ese señor tenía un proyecto para América Latina. Y de repente me fui dando cuenta de que lo que había ocurrido en la crisis del keynesianismo en los años 70 con Allende, estaba ocurriendo en la crisis del modelo neoliberal en los años 90 con Chávez. Y que había una serie de propuestas que eran esenciales para poder salir del agujero. Una de ellas era cambiar la OEA, la Organización de Estados Americanos, donde estaba Estados Unidos, que decía el Che Guevara que era el mercado, el Ministerio de Colonias, ¿no? de ese mercado único que tenía en la cabeza Estados Unidos con su patio trasero, y había que cambiarlo por la UNASUR. Y al mismo tiempo Chávez cometió un error terrible, y es que rehabilitó la OPEP, ¿no? Y por tanto todos los países árabes que estaban subordinados a la estrategia norteamericana dejan esa política y empieza una política de subida de los precios del petróleo que cambia radicalmente el lugar de América Latina. Cuando me ofrecen ir a trabajar, pues yo lo acepto. Llego allí y me encuentro con un señor con el cual puedo discutir, un señor que también por ser yo extranjero me permite la desobediencia y la disidencia, cosa que era más complicada en el entorno nacional, ¿no? Y eso me permite tener un papel en el cual me encuentro a gusto durante algún tiempo, ¿no? Hasta que llega un momento en donde, bueno, pues entiendo que mi papel pues ya no era útil. Hablabas antes del profundo desencanto que vivíamos en este país.